En este caso, fíjense ustedes lo siguiente, vamos a tener una superficie parametrizada a lo largo de esta superficie X mayúscula que vemos acá en función de U y de B. Esto básicamente parte, digamos, obviamente ambos son de una función de U y de B, ¿no? O sea, esta parametrización básicamente puede ser una función que va de un dominio en R2 a un dominio en R3, que sería esta F mayúscula que vemos acá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de superficies parametrizadas estamos hablando de superficies, ¿sí?, que se generan punto a punto, ¿sí?, con un dominio que no necesariamente está graficado en el dominio, digamos, de la función y la imagen. Es decir, nosotros estamos partiendo de un dominio UV, ¿sí?, es decir, un plano que tiene dos variables por separado, ¿sí?, estamos moviendo en todo este plano, y la imagen, una vez que pasamos por la función f, va a estar en el espacio, ¿sí? Es decir, si nos movemos acá en el espacio, en las tres ejes x y z, ¿no?, vamos a ir generando punto a punto, ¿sí? Supongamos que yo tengo un punto acá, que este sería, llamémosle u0 de 0, ¿sí? Cuando paso por la función, el punto me va a dar otro punto distinto, ¿sí?, con las coordenadas en x y de z, que no necesariamente está relacionado en forma alguna con las variables por separado. Entonces esa sería un poco la idea. Ahora, ¿por qué está bueno parametrizar superficies? Porque así como cuando nosotros en el plano parametrizábamos curvas y podíamos dibujar curvas que no necesariamente eran funciones, caso por ejemplo una circunferencia o el caso de una cicloide o otro tipo de curvas, con las superficies pasa lo mismo, ¿sí? Hay superficies que no se pueden pensar como z en función de x, y o como x en función de z y demás. Entonces es mejor, digamos, pensarlo de esa forma. Entonces, dicho esto, ¿sí?, cuando vamos a, armar, digamos, este tema, lo que, fíjense, una de las cosas que dice es hallar primero una ecuación cartesiana, de ser posible, ¿no? O sea, si es que es posible, pensar esto en forma de ecuación. Entonces, para pensarlo, pensemos primero qué corresponde a cada componente de esta función vectorial. Es decir, acá nosotros tenemos x en función de v, y en función de v y z en función de v, ¿correcto? Con lo cual, si nosotros, sabiendo esto, armamos las igualdades de cada una de las variables, podríamos, con un poquito de ingenio, ver si las podemos combinar de alguna forma o manera a las variables para tener algo más potable, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que decimos es que x nos va a quedar u más b, después tenemos que y nos va a quedar u menos b, y después vamos a tener que z nos va a quedar u por b. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y acá nada, tenemos que ponernos un poquito creativos y ver qué se puede sacar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, supongamos, ¿no?, sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2? ¿Sí? Directamente de acá, por ejemplo, todo esto para probar, ¿no?, pero si sumamos ambas dos, b y menos b se cancelan y nos quedaría algo así, por ejemplo, ¿sí? Haciendo 1 más 2 vamos a tener x más y es igual a u más b menos b. Esto se va. Entonces, en este caso, lo que nos quedaría en este caso es que x más y nos va a quedar como 2u. Que puede no parecer, digamos, algo relevante, pero fíjense que al momento, digamos, lo tenemos como una combinación de ambas variables que puede llegar a ser potable, ¿no? Entonces, bien. Después, una cosa que se puede hacer también es decir, bueno, si en este caso nos va a quedar, en términos, podemos pensar u o y en función de términos de x, ¿sí? En este caso, entonces, por ejemplo, acá esto lo que nos quedaría es como y es igual a menos x más 2u, por ejemplo. Es una forma de ponerlo en tipo función, ¿okay? Bueno, después, ¿qué otra cosa se puede hacer? Con x, ¿sí? Si nosotros tenemos en el formato de b, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros despejáramos x en términos de u y de b, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la primera ecuación. U nos quedaría, si reemplazamos u en términos de x, vamos a tener x menos b. De la misma forma, ¿sí?, si nosotros en este caso lo reemplazamos, por ejemplo, en b, por ejemplo, en esta ecuación que he sacado al principio, ¿sí?, esto lo que nos quedaría es y es igual a menos x más 2 por x menos b. Entonces, en este caso esto nos va a quedar y es igual a menos x más 2x menos 2b, lo cual esto nos va a quedar como x solo menos 2b. Y ahí podríamos despejar
despejar b, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos restar x y y a ambos lados, o sea que b nos va a quedar 1/2 de x menos 1/2 de y. Bien, eso por un lado, ¿no? Bueno, y de la misma forma, si reemplazáramos en la ecuación principal, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, entonces, en este caso, si reemplazamos nuevamente acá, nos va a quedar como x menos 1/2 de x menos 1/2 de y. Nos va a quedar x menos 1/2 de x es 1/2 de x, menos es más, 1/2 de y. Entonces ahora ya estamos en condiciones de reemplazar todo esto en z, ¿sí? Que nos quede una expresión un poco más amigable, ¿no? Entonces, 1/2 de x más 1/2 de y por 1/2 de x menos 1/2 de y. Acá podemos sacar 1/2 en ambos términos, ¿no? 1/2 por x más y por 1/2 por x menos y. Entonces 1/2 por 1/2 es 1/4. Esto vamos a tener x al cuadrado más xy menos xy menos y cuadrado. Se va con esto y fíjense, ¿qué ecuación nos quedó acá? Bueno, esto tiene forma de un hiperboloide. Es decir, digamos, acá lo que nosotros tenemos es un hiperboloide de centro 0, 0, que hace, ¿no? Yo distribuyo el 4 cuarto acá abajo, tenemos centro 0, 0 y el eje mayor en x y el eje menor en y. ¿Sí? Entonces, es lo que se llama la silla de montar. ¿Okay? Si ustedes buscan básicamente las ecuaciones de todo lo que son las trazas, ¿sí? O las trazas o las curvas de nivel, van a encontrar eso. Son la familia de hipérbolas de este lado y después, bueno, el resto de las curvas que vayamos viendo del otro. Después, lo que pide en el punto B es encontrar un plano tangente a la función en el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la idea? Bueno, tenemos que pensarlo de esta forma. Acá hay algo de teoría que tenemos que saber al principio, que sea la idea, ¿no? Entonces sería, a ver, vamos a encontrar pi tangente a esta función f en el punto x0. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con esto, ¿no? Lo que sería la normal por x menos un punto que es el x0, esto es igual a 0. Esto sería como la forma estándar. En este caso, como estamos trabajando con una superficie que es en términos de u y de b, la idea acá es un poco distinta. O sea, por ahora nosotros despejamos la ecuación explícita, pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que trabajar solamente con la forma, digamos, de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Bueno, pensémoslo de la siguiente forma. ¿Okay? Nosotros lo que tendríamos sería, en el caso de tener la ecuación, si en este caso tenemos x en función de v, ¿sí? La idea sería la siguiente. Vamos a tomar las derivadas parciales, ¿sí? de esta superficie parametrizada respecto no de x y de y, sino de las variables originales que son u y v. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, para obtener la normal, ¿qué sería la normal? La normal en este caso sería la derivada parcial de x respecto de nu, ¿sí? Evaluada así, en este caso, esto para cualquier punto genérico x, ¿no? Esto sería la derivada parcial de esta superficie evaluada en u, producto vectorial con la derivada parcial de x respecto de b. Porque lo mismo lo digo de otra forma, ¿no? Derivada de x respecto de u, esto es un vector en x, por la derivada de x respecto de b en el punto x. Esto tiene un tema de teoría también, o sea, no se preocupe demasiado, pero tiene lógica, porque fíjense, como esto básicamente es una combinación de dos vectores, al derivar la expresión entre los dos vectores, básicamente lo que tenemos son dos vectores tangentes a la superficie en el punto. Entonces, para verlo de una forma gráfica, ¿no? Si esta es la superficie, supongamos, ¿no? La superficie viene a ser de una forma así, y este sería nuestro punto x sub 0, tendríamos el vector derivado respecto de u, después tenemos el vector derivado respecto de b. No necesariamente son ortogonales entre sí, no digo nada, pero estos dos son ortogonales a este vector normal, que es el vector que, digamos, es perpendicular al plano tangente de la función. Entonces ya con eso podemos encontrar la normal, sin recurrir a la otra forma. Entonces, fíjense,
derivada de x respecto de u como vector, esto nos va a quedar, fíjense, 1 acá, 0, pues 1 acá y después b. Derivada de x respecto de b, en este caso va a ser lo mismo, ¿sí? 1 menos 1 y 1. Y si lo reemplazamos en el punto, ¿sí? En este caso el punto en particular, nosotros estamos hablando de que nuestro x0 iba a ser el 3 menos 1, 2. Entonces, el tema con esto es que si este es el punto de la imagen, lo que hay que hacer es encontrar previo a eso los u y los b que hayan dado origen a esa imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La idea sería, por ejemplo, acá vamos a tener 3, va a ser u más b, después tenemos menos 1 que va a ser u menos b, ya con esto podríamos encontrarlo, ¿no? O sea, tendríamos u más b, perdón, dije mal, u más b es igual a 3, u menos b es igual a menos 1, si sumamos las dos nos va a quedar 2u es igual a 2, o sea que u nos va a quedar 1, y después reemplazando vamos a tener 1 más b es igual a 3, restamos 1 a ambos lados, o sea que b nos va a quedar 2. Por ende, ¿sí? Ambos vectores, ¿sí? La derivada de x respecto de u nos va a quedar como 1, 1, 2, y la derivada de x respecto de b nos va a quedar como 1 menos 1, 1. Y ahora hay que hacer el producto vectorial de los dos. Entonces, en este caso, vamos a obtener el vector normal, que es el producto vectorial de los dos, o sea, vamos a tener j acá, en este caso nos va a quedar 1, 1, 2 y 1 menos 1, 1. Haciendo las cuentas, fíjense, esto nos va a quedar 1 por 1, 1, menos menos es más 2, o sea que vamos a tener 3. Después tenemos, en este caso, ¿sí? 1 por 1, 1, menos 2 es menos 1, menos 1 da 1, pues acá menos 1, menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces, esto sería la normal del plano tangente. Entonces, hemos dicho plano tangente, en este caso, y vamos a tener el gradiente, ¿sí? O sea, vamos a tener la normal por x menos el punto, esto es igual a 0, ¿no? Reemplazamos, esto lo que nos va a quedar es, ¿no? 3, 1 menos 2 por x y z menos 3, 1 menos 2, esto es igual a 0, entonces acá nos va a quedar 3x más y menos 2z, vamos a tener menos 9 más 1, en este caso menos menos va a ser menos 4, ¿no? Con lo cual, fíjense, menos 8, en este caso, acá esto sería más, perdón, y después ahí nos queda el plano tangente. ¿Okay? Y después el punto C, lo que pide, en este caso, es lo siguiente, fíjense, nosotros deberíamos tener, en este caso, lo que deberíamos tener sería la recta normal a la función de punto. Entonces, acá la idea es que si nosotros tenemos, de vuelta, ¿no?, la superficie y el plano tangente, la recta normal L va a compartir, el mismo vector director de la recta, va a compartir el vector normal del plano. Entonces, la recta va a ser de la forma t por la normal del plano más x sub 0, porque pasa por ese x sub 0, ¿no? Acá tenemos el vector director de la recta y la normal, ambos por ser perpendiculares, justamente comparten el vector. Entonces, directamente acá, esto nos va a quedar t, es un escalar, ¿no? En este caso por 3, 1, menos 2, ¿sí? Y después acá, esto así queda finalmente la recta en particular.